Saludos usuarios y bienvenidos a un nuevo vídeo de novedades laborales derivadas del Real Decreto Ley 24/2020 de 26 de junio. En este caso vamos a tratar todo lo relacionado sobre los trabajadores autónomos, vamos a hablar del título segundo del Real Decreto Ley 24/2020 y haremos un análisis y un resumen de los artículos 8, 9 y 10 que conforman este título segundo. Y haremos un esquema de las distintas opciones que tienen los trabajadores autónomos desde el 1 de julio de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2020 en base a la legislación en este Real Decreto Ley 24/2020. Bien, comenzando con este análisis del título segundo del Real Decreto Ley 24/2020, comenzando por su artículo 8, muy importante, vamos a tratar todos los artículos de la norma individualmente. Para ello vamos a comenzar con dirigirnos a la publicación en el BOE del Real Decreto Ley 24/2020 y vamos a desplazarnos en la norma hasta llegar al título segundo, al artículo 8. Muy importante, este artículo 8 viene a regular las exenciones de cotizaciones en favor de los trabajadores que han podido reanudar su actividad y establece una serie de requisitos y condiciones para poder optar a estas exoneraciones en los meses de julio, agosto y septiembre de 2020. Muy importante, de este artículo que tiene 3 puntos, extraemos las siguientes conclusiones. En primer lugar, todo trabajador autónomo que a partir del 1 de julio de 2020 estuviera incluido en el RETA, en el régimen 0521, o en el régimen especial de trabajadores del mar 0825, que estuviera de alta en estos regímenes y viniera percibiendo a 30 de junio la prestación extraordinaria de cese de actividad, tendrá derecho a una exención de cotizaciones a la Seguridad Social. Estas exenciones van del 100% en el mes de julio, 50% en el mes de agosto y 25% en las cotizaciones en el mes de septiembre. Muy importante, hablamos siempre de trabajadores autónomos, ¿de acuerdo? La base de cotización utilizada para la determinación de estas exenciones será la base de cotización que tuviera cada uno de estos autónomos en cada uno de estos meses, es decir, el 100% de la exoneración de julio será en base a la base de cotización que tuviera en julio, el 50% en función de la base en agosto y el 25% en la base que tuviera en el mes de septiembre. Y muy importante el punto tercero, porque después vienen una serie de artículos que vienen regulando una serie de prestaciones. Hay que prestar especial atención al 8.3. La exención de cotización será incompatible con la prestación por cese de actividad. Muy importante esto porque ahora veremos en el artículo 9 y 10 que se regulan una serie de prestaciones tanto ordinarias como extraordinarias de cese de actividad, y lo que viene a decir este punto 8.3 es que no será compatible las exoneraciones que regula el 8.1, la del 100%, 50% y 25%, no serán compatibles con la prestación por cese de actividad, y la prestación extraordinaria por cese de actividad para trabajadores de temporada, que ahora veremos, no será compatible. Bien, respecto al artículo 9, en su redacción en el Real Decreto Ley 24/2020, vamos a verlo, habla de la prestación de cese de actividad y de trabajo por cuenta propia. Lo que regula el artículo 9 es una prestación regulada en 8 puntos que pueden tener acceso ciertos trabajadores autónomos que tengan problemas en su facturación. Del artículo 9 podemos sacar las siguientes conclusiones. En primer lugar, todos los trabajadores autónomos que vinieran percibiendo a 30 de junio de 2020 la prestación extraordinaria por cese de actividad, además de las exoneraciones de cotización que hay reguladas en el artículo 8, pueden optar por esas exoneraciones o por la prestación por cese de actividad que regula este artículo 9, prevista en el artículo 327 de la Ley General de la Seguridad Social, siempre que concurran los requisitos establecidos en los apartados A, B, D y E del artículo 330.1 de la norma. Bien, ¿qué quiere decir esto? Vamos a dirigirnos directamente al BOE, a la publicación de la Ley General de la Seguridad Social. Vamos a desplazarnos hacia abajo hasta el artículo 330 y lo que viene a decir es lo siguiente, que tienen que cumplir estos requisitos. El primer requisito, estar afiliado y estar de alta en el régimen especial por cuenta propia o autónomos o en el régimen especial de los trabajadores del mar. Tener cubierto un periodo mínimo de cotización regulado en el artículo 338, ahora iremos a verlo. El punto D dice no haber cumplido la edad ordinaria para causar derecho a la pensión contributiva de jubilación, salvo que no tuviera acreditado ese periodo mínimo de cotización, y hallarse al corriente de pagos en las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, en el caso de que no se estuviera al corriente, el órgano gestor invitará al trabajador autónomo a poder ponerse al corriente de pago para poder optar a esta prestación.
Muy importante, volviendo al artículo 338, el artículo 338 lo que viene a publicar en este cuadro es qué trabajadores tienen acceso a la prestación por cese de actividad, teniendo en cuenta que es necesario tener cubierto un mínimo de 12 meses de cotización por cese de actividad como trabajador autónomo, ya sea en el RETA o en el régimen especial de trabajadores del mar, para poder optar a un periodo mínimo de prestación, en este caso de 4 meses, y cada 6 meses de actividad pues se va incrementando en 2 meses el periodo de la protección de este cese de actividad. Por lo tanto, muy importante, el trabajador autónomo deberá cumplir esos requisitos. Y además de lo anterior, tendrá que acreditar una reducción en la facturación durante el tercer trimestre del año 2020 de al menos el 75% en relación al mismo periodo del año 2019, así como no haber obtenido durante el tercer trimestre del año 2020 unos rendimientos netos superiores a 5.818,75 euros, es decir, no excediendo de 1.939,58 euros mensuales. Es decir, además de los requisitos del punto A, B, D y E del artículo 330.1 que regula el acceso al cese de actividad, además de estos 4 puntos, hay que acreditar una disminución en la facturación de al menos el 75% respecto al mismo periodo del año anterior y además unos rendimientos netos que no podrán ser superiores a 5.818,75 en todo el trimestre, es decir, 1.939,58 euros al mes. Esta prestación además podrá percibirse como máximo hasta el 30 de septiembre de 2020, siempre que el trabajador tenga derecho a ella en los términos fijados en el 338, es decir, siempre y cuando tenga cubierto un periodo mínimo de cotización suficiente para poder optar a esa prestación hasta el 30 de septiembre de 2020. Y además se podrá prorrogar esta prestación siempre y cuando se reúnan todos los requisitos del 330. Antes, como hemos visto, solo hemos visto una serie de apartados del 330.1, pero no se tiene en cuenta, por ejemplo, estar en situación legal de desempleo. Aquí lo que se dice es que a partir del 30 de septiembre se podrá prorrogar esta prestación si además de todo lo anterior se encontrara este autónomo en una situación legal de desempleo. El reconocimiento de la prestación lo llevarán a cabo las mutuas o el Instituto Social de la Marina, en el caso de los trabajadores autónomos del mar, con efectos del 1 de julio si se solicita antes del 15 de julio, o con efectos del día siguiente en otro caso, es decir, si se solicita dentro de los primeros 15 días del mes de julio, efectos 1 de julio, si se solicita más tarde de esta fecha, a partir del día siguiente de la solicitud, debiéndose regularizada esta a partir del 31 de enero de 2021 en función a las bases de cotización que pudieran estar vigentes por aquel entonces. Bien, a partir del 21 de octubre de 2020 y del 1 de febrero de 2021, las mutuas o el Instituto Social de la Marina, según corresponda, recabará los modelos 303 y 130 de la Agencia Tributaria del tercer y cuarto trimestre del 2019 y del 2020 para comprobar si efectivamente se produce esa disminución de facturación del 75% y si se cumple el umbral establecido en el artículo 1, es decir, esos 5.818,75 en todo el trimestre, 1.939,58 euros mensuales. Muy importantes serán ellos quienes recauden esta información del Ministerio de Hacienda si en la solicitud de la prestación les damos o les otorgamos permiso para poder recabar esa información, si no tendrá que ser el propio trabajador autónomo el que aporte esa información. Muy importante en el caso de optar por el modelo 131 en el lugar del 130, es decir, si lo hacemos por estimación objetiva, además habrá que aportar todos los documentos que acrediten esa cantidad de ingresos. Muy importante, una vez la mutua haya comprobado todos estos datos, la mutua o el Instituto Social de la Marina, según corresponda, se procederá a reclamar sin intereses ni recargo las prestaciones percibidas por estos autónomos que no reúnen esos requisitos. Por otro lado, si el autónomo, previo requerimiento de la mutua o del INS, no hace frente a esa devolución, la Tesorería General de la Seguridad Social será quien se encargue de reclamar esos importes, además con los intereses y con los recargos que pudieran proceder. Muy importante, el trabajador autónomo durante el tiempo que esté percibiendo la prestación deberá pagar su cuota de autónomos y la mutua o el ISM, junto con el pago de la prestación, lo que hará será devolverle al trabajador autónomo el importe correspondiente a contingencias comunes, es decir, de toda la cuota de autónomos
En primer lugar, el autónomo lo paga y la mutua junto con la prestación, la mutua o el ISM junto con la prestación, le pagará además el importe correspondiente de esa cuota a contingencias comunes. Y en los supuestos de cese definitivo de la actividad con anterioridad al 30 de septiembre de 2020, los límites de estos requisitos establecidos en el punto 1 se aplicarán de forma proporcional al tiempo que haya estado de alta el trabajador autónomo, computándose en toda su integridad el mes en el que se produzca la baja en el régimen de la Seguridad Social. Y por último, el punto octavo de este artículo 9 lo que hace es explicar que el trabajador autónomo que haya solicitado esta prestación podrá renunciar a ella antes del 31 de agosto de 2020, surtiendo efectos al mes siguiente. O bien puede devolver directamente esta prestación si considera que no reúne los requisitos en cuanto a los umbrales establecidos en el punto 1, si considera que su facturación no va a reunir los requisitos. Muy importante este punto 8 porque se puede o bien renunciar a la prestación antes del 31 de agosto para que surta efectos en septiembre, o bien se puede coger y optar por la devolución íntegra de toda esta prestación sin la necesidad ni de que la mutua ni de que la Seguridad Social le reclame estos importes al trabajador autónomo. Y en último lugar vamos a hablar ya del artículo 10 que regula la prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores de temporada. Muy importante este artículo 10 porque además en un total de 12 puntos establece las condiciones para poder optar a esta prestación extraordinaria de cese de actividad para trabajadores de temporada. Muy importante, el artículo 10 establece que un trabajador de temporada es aquel trabajador que haya tenido como único trabajo estar como trabajador autónomo en los últimos 2 años, bien en el RETA o bien en el régimen especial de trabajadores del mar, durante los meses de marzo a octubre, y que haya permanecido en alta en estos regímenes como trabajador autónomo durante al menos 5 meses al año en este periodo. Además, también tendrá la consideración de trabajador de temporada aquel trabajador autónomo que haya estado trabajando por cuenta ajena menos de 120 días en los años 2018 y 2019. Los requisitos para poder acceder a esta prestación son los siguientes. En primer lugar, haber estado de alta y cotizado en el RETA o en el régimen especial de trabajadores del mar como autónomo durante al menos 5 meses en el periodo comprendido entre marzo y octubre de los años 2018 y 2019. No haber estado de alta o asimilado al alta durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2018 y el 1 de marzo del 2020 como trabajador por cuenta ajena más de 120 días. No haber desarrollado actividad ni haber estado de alta o asimilado al alta durante los meses de marzo a junio de 2020. No haber percibido prestaciones de la Seguridad Social durante los meses de enero a junio de 2020, salvo que dicha prestación fuera compatible con ejercer actividad como trabajador autónomo. No haber obtenido durante el año 2020 unos ingresos que superen 23.275 euros, muy importante. Este último requisito, este punto E, lo que viene a decir es que tenemos que hacer como una especie de previsión de no superar 23.275 euros en todo el año 2020. Y el punto F, hallarse al corriente de pagos en la Seguridad Social, y si no se cumpliera este requisito, subsanarlo en el plazo de 30 días naturales a la solicitud para que pueda computarse como que se está al corriente de pagos y poder optar a esta prestación extraordinaria. Muy importante, esta prestación será equivalente al 70% de la base mínima de cotización que corresponde por la actividad desempeñada tanto en el RETA o en el régimen especial de trabajadores del mar, es decir, la prestación será el 70% de la base mínima en cada uno de estos regímenes. Esta prestación extraordinaria que se regula en este artículo podrá empezar a devengarse con efectos 1 de junio de 2020 y tendrá una duración máxima de 4 meses, siempre que la solicitud se presente en los primeros 15 días de julio. Es decir, esta prestación podrá retrotraerse al 1 de junio siempre y cuando se solicite durante los 15 primeros días del mes de julio. En el caso contrario, se tendrá efectos a partir del día siguiente de cuando se presente esta solicitud. Es decir, a partir del 16 de julio en adelante, la prestación empezará a computar, a devengarse a partir del día siguiente a la solicitud.
Durante este periodo no existirá obligación de cotizar. Muy importante la diferencia con respecto al CATA del artículo 9. El artículo 10 lo que viene a decir es que todo aquel que reciba la prestación extraordinaria no tendrá obligación de cotizar. Todas estas cuotas serán asumidas por los presupuestos asignados a tal efecto. Esta prestación será incompatible con el trabajo por cuenta ajena. Por cuenta propia si se perciben ingresos superiores a 23.275 euros y con cualquier otra prestación de la Seguridad Social que el beneficiario viniera percibiendo y que fuera compatible con el desempeño de la actividad como trabajador autónomo. Muy importante, la prestación será incompatible prácticamente con cualquier trabajo con cuenta ajena, con cualquier trabajo por cuenta propia si se superan estos ingresos y con cualquier prestación que el beneficiario viniera percibiendo, salvo que esta prestación fuera compatible con desempeñar actividad como trabajador autónomo. Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por encuadrarse como trabajadores autónomos también tendrán derecho a esta prestación extraordinaria si se reúnen los requisitos que ya se han mencionado. La gestión de esta prestación les corresponde a las mutuas o al Instituto Social de la Marina. En este caso coincide con el artículo 9 con la regulación del CATA, pues la prestación extraordinaria también la gestionarán las mutuas o el Instituto Social de la Marina. Se puede solicitar en el periodo comprendido entre la entrada en vigor a la norma y el mes de octubre de 2020. La entrada en vigor, recordemos, 27 de junio de 2020. O sea, se puede solicitar desde el 27 de junio de 2020 y el 31 de octubre de 2020. Los efectos de la solicitud son los determinados en el apartado 4, es decir, si se solicitan durante los primeros 15 días, se puede retrotraer al 1 de junio. A partir del 16 de julio en adelante empezará a producir efectos la prestación a partir del día siguiente a su solicitud. A partir del 31 de enero de 2021 es cuando las mutuas y el Instituto Social de la Marina empezarán a recabar toda la información correspondiente a los modelos 390 y 130 de la Agencia Tributaria, 131 en el caso de que se optara por el modelo de estimación objetiva, con el fin de comprobar si se ha rebasado o no ese umbral de 23.275 euros al año que regula este artículo. En el supuesto de que se rebase dicha cuantía, no se tendría derecho a la prestación y por lo tanto se reclamarán sin intereses ni recargo en el plazo que determine la resolución de la mutua o del Instituto Social de la Marina la devolución de ese importe. Si, transcurrido el periodo de la resolución de la mutua o del ISM, no se devuelven estas cuotas, será la Tesorería General de la Seguridad Social la que las reconozca como deuda y además con un importe correspondiente a su recargo y a los intereses que pudieran proceder. Y muy importante en el último punto, en el punto 12, el autónomo que haya solicitado esta prestación extraordinaria puede renunciar a ella antes del 31 de agosto de 2020, igual que sucede con el CATA regulado en el artículo 9, surtiendo efectos el mes siguiente a la comunicación. O también puede optar por devolver todas estas cuantías si considera que su facturación va a rebasar el umbral de 23.275 euros sin la necesidad de que se reclame por parte de la mutua, del ISM o en este caso de la Tesorería General de la Seguridad Social. En resumen, todo lo que hemos visto en este título segundo del Real Decreto Ley 24/2020 se puede resumir en un cuadro que ha publicado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, donde básicamente establece las tres posibilidades que hay en función del artículo 8, 9 y 10 de este título segundo. En el caso de que los trabajadores autónomos vinieran percibiendo esa prestación extraordinaria por cese de actividad a 30 de junio de 2020, tienen dos posibilidades, o bien acogerse al artículo 8, que es el que regula las exoneraciones del 100% en el mes de julio, 50% en el mes de agosto y 25% en el mes de septiembre de las cuotas de autónomos. Bien, si mantenemos una reducción en la facturación suficiente como establece el artículo 9 y se mantiene en este caso una reducción de la actividad que implica una facturación inferior, ¿vale? Podemos acogernos al artículo 9 de este Real Decreto Ley 24/2020 y solicitar la prestación por cese de actividad en los términos que hemos explicado del artículo 9. Y por otro lado, si hablamos de trabajadores de temporada, es decir, aquellos trabajadores que reúnen los requisitos establecidos en el artículo 10, estos trabajadores de temporada pueden optar por la prestación extraordinaria de cese de actividad en los términos regulados por el artículo 10, optando al 70% de la base mínima de cotización como prestación extraordinaria de cese de actividad.
Y con esto concluimos con el análisis del título segundo del Real Decreto Ley 24/2020. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.